la medida. O sea, como yo transformo una figura, la llevo por algún movimiento, simetría, traslación, rotación, la figura no va a cambiar la métrica. Tiene un tamaño, va a seguir manteniendo el mismo tamaño. Lo que sí puede modificar el tamaño, lo que va a modificar, seguramente, el tamaño es la homotesia. La homotesia es como un zoom que amplía una imagen o la chica. ¿Sí? Eso es una homotesia. Amplía una imagen o la chica, o a veces la chica para atrás y la pone invertida, hacia el otro lado. ¿Mm? Si el coeficiente o el factor de homotesia es negativo. ¿Mm? Eso lo vamos a ver al final. O sea, los primeros movimientos, vamos a ver, son todas isométricas e isomorfos. La homotesia es isomorfo, mantiene la forma, pero no mantiene la métrica. Porque si hago un zoom, lo amplío. La figura era más chiquita, más grande, o la disminuyo. ¿Está bien? Salvo casos muy puntuales, cuando la homotesia es de razón 1, de razón menos 1, sí mantiene la métrica. Pues si es razón 1, no es neutro, no hace nada, lo mantiene como está. Y si es menos 1, lo invierte, lo pone al otro lado invertido. O sea que tampoco va a cambiar la métrica. Ahora yo, el coeficiente, el factor de homotesia es un 2, un 3, un 1,5, lo va a ampliar. Si es un 0,8, un 0,3, un 0,1, lo va a achicar. Si es negativo, lo va a invertir, a perder invertir la posición. Bueno, dentro de los movimientos vamos a empezar a ver simetría axial, simetría respecto de un eje. Hoy vamos a trabajar una clase que va a ser corta. Son 3 hojas. El apunte que algunos ya había visto antes del examen, yo vi que entré a la página y 10 o 11 personas habían leído, o por lo menos entrado, no sé si leído, el apunte de movimientos en el plano, por lo menos habían chusmeado de qué se trataba. Vi unas cuantas personas que habían entrado. Tiene 19 hojas el apunte ese. ¿Sí? Vamos a ver 3 nada más, las 3 primeras hojas. Y lo que vamos a ver, dentro de esos movimientos que expliqué recién, ¿sí? La simetría axial, central, rotación y traslación, o giro y traslación, o la homotesia, vamos a ver solamente simetría axial. Muchas veces, esto para que lo escuchen, para que se den cuenta una diferencia notable, que muchas veces me dicen, son iguales, y yo digo, no, son simétricas. Muchas veces, muchas cosas que uno me dice, a mí dice, profe, son iguales. No, son simétricas. Que tienen la misma medida, que tienen la misma forma, ¿está bien? Eso no quiere decir que son iguales. La igualdad es una cosa muy... La igualdad, en realidad la igualdad, en geometría, la igualdad solamente es consigo misma. O sea, algo es igual a uno mismo, nada más. El resto puede ser congruente o en muchos casos puede ser simétrico. La simetría axial justamente es eso. La simetría axial o central, la central no tanto, pero la simetría axial justamente lo que produce es una simetría. Y esto de la simetría axial también es una cosa importante. Todos los movimientos, los dos, tres, la central, el giro, la rotación, mantienen la orientación del plano. Yo tengo una figura cualquiera, un triángulo, y lo leo, así, en el sentido de la hoja del reloj, lo leo ABC. Si le aplico a ese triángulo una simetría central, una traslación, una rotación, el homólogo o la imagen que voy a obtener también la leo ABC, en sentido horario. Pero si le aplico una simetría axial, justamente la simetría axial lo que hace es invertir el sentido del plano. Invertir el sentido del plano. Ahora vamos a ver esto de simetría axial, esto es una charla introductoria. Muy simple como explicar la simetría axial. Es un espejo. Un espejo. Vamos a ver 3 hojas que son simetría axial. Yo muestro mis manos. Y a veces pregunto a propósito, ¿son iguales? Obviamente que no lo son, seguro que no. Si en una tengo más pega que en la otra, no sé, no importa. Obviamente, pero si yo les muestro 2 figuras así, ¿son iguales? Son simétricas. ¿Está? De hecho, usted se mira en el espejo, la simetría axial tiene que ver con el espejo, se mira en el espejo y usted mueve la mano derecha y la persona que está reflejada en el espejo no mueve la derecha, mueve la izquierda. ¿Está bien? Eso es la simetría axial. Para entender un poco qué es la simetría axial, vamos a ver, ¿sí? Voy a contar una anécdota también, una cosa medio, no sé si la conoces, la voy a contar, ¿sí? Eso es la simetría, ¿sí? Es el reflejo en un espejo. Yo pongo el espejo en el eje de simetría así
y lo que veo acá, lo veo, el que está en la hoja lo veo pegado acá en el espejo. Esa es la simetría axial. Hay un lugar de ciencia, yo fui cuando hace muchos años con la escuela secundaria, sí, en la secundaria, y se llamaba Museo de Ciencia, no sé, no me acuerdo cómo se llama, en Recoleta era. Tenía una consigna, era prohibido no tocar. O sea, había que entrar a ese museo a tocar todo. Está prohibido no tocar, o sea, había que jugar con las cosas. El CONICET, profe. ¿Cómo? El CONICET. No, no era el CONICET, era Recoleta, no me acuerdo qué era, pero no es el CONICET, era un museo de algo. Se llama Museo de... Ah, ya sé, el que está al lado del cementerio de la Recoleta, que tiene Sí, la parte del museo que dice prohibido no tocar. eso, Ahí recordé. prohibido no tocar, era, porque la consigna era entrar ahí adentro y tocar todo. Sin romper, por supuesto, ¿no? Sí, sí, pero era para que los chicos experimenten. Claro, en un lugar medio con poca luz a propósito, estaba en la luz tenue, había un espejo. ¿Está bien? Atrás del espejo hay una manija para que vos te agarres. Con una mano no se te va a ver porque está atrás del espejo. Pongas una pierna atrás del espejo. ¿Sí? Entonces, vos te apoyás, te agarrás la manija ahí, te apoyás en la pierna que está atrás del espejo y levantás la otra. La persona que está mirándote a vos piensa que está levantando las dos piernas porque te refleja, el reflejo ve tu pierna y el reflejo en el espejo. No, no sé, a propósito, hay poca luz para que no se vea la línea divisoria del espejo, tenés que ponerte el espejo acá, en el medio. Si levantás la pierna que se ve que está fuera del espejo y haces como que subís y bajás. Parece como que estás flotando en el aire. ¿Está? Pero bueno, en realidad no estás flotando en el aire. Lo que pasa es que la parte está, una se apoya en el piso, agarrar una manija ahí para que no te caigas. ¿Está? Pero vos ves mi mitad derecha, que está delante del espejo, reflejada en el espejo, como si fuese mi mitad izquierda, pero en realidad no es eso es mi reflejo, ¿sí? Esa línea que corta, que divide el espejo de la realidad, digamos, es el eje de simetría. Eso es el eje, eso es la simetría axial. Es eso. A propósito de ahí hay poca luz, ¿para qué? Para que si me ponía la cara acá o ponía la cara acá, si me veo la cara acá, me veo una cara chiquita, si me la pongo acá, me veo una cara grandota, ¿sí? Si me refleja tres cuartos de cara y tres cuartos, me veo una cara y media. Más allá del tamaño de mi cabeza, pero eso es la simetría axial, que ahora enseguida vamos a empezar a hablar de los movimientos. Como ya dije, primero voy a compartir porque si lo leo yo solo, ya lo dije, algunos lo han leído, pero bueno. Son 4 movimientos y una transformación. Ahora es una clase cortita, ¿sí? Que espero que se acuerden, haremos algún ejercicio, se lo voy a dejar para ustedes. Vamos a ver solamente simetría axial, simetría respecto de un eje. Y vamos a dejar hecha la introducción para la simetría central, que es lo que sigue. Vamos a ampliar un poco la imagen. Bueno, como les decía, los movimientos son 4. Las simetrías axial o central, respecto de un eje, respecto de un punto, el giro o rotación y la traslación. ¿Sí? Y son isométricas e isomorfas. Los movimientos son isométricos e isomorfos. Mantienen la métrica, la medida, y mantienen la forma de las figuras. Mantienen la forma y la métrica. En el caso de la homotesia, no es movimiento de plano, es una transformación del plano. Es una transformación del plano. Y lo único que hace la homotesia es mantener la forma, es isomorfa. Lo que hace es ampliarla o achicarla la forma, pero digamos, mantiene el formato, mantiene la proporcionalidad. Mantiene la proporcionalidad entre lados. Los axiomas son bastante irrelevantes acá, sí, pero bueno. Lo que les decía hoy. La simetría central, el giro y la traslación conservan la orientación del plano. Es decir, yo tengo una figura y en sentido horario la leo a la figura A, B, C, D. Después del movimiento, cuando aplico el movimiento, cuando se lo aplico a la figura ABCD, el cuadrilátero ABCD, le aplico el movimiento, el homólogo o la imagen que voy a obtener a través del movimiento, también la voy a leer en el sentido horario ABCD. En el caso de la simetría axial, se llaman movimientos directos esos, porque no invierte el sentido del plano, se llaman movimientos directos. En el caso de la simetría axial, que la que vamos a ver hoy, simetría respecto a un eje, que se escribe así, S mayúscula, entre paréntesis E, o directamente la recta, si tuviera una ecuación, se la tengo que poner, simetría de la recta I o
y después digo I quien es afuera, dentro del enunciado del ejercicio, no conserva el sentido del plano, o sea, lo invierte. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo tengo una figura, un cuadrilátero ABCD, y le aplico una simetría axial, el cuadrilátero que obtengo después, la imagen o el homólogo a través de la simetría axial, cuando quiero leerlo en sentido horario no lo voy a poder leer ABCD. Voy a tener que leerlo DCAB. Está invertido. Va a quedar al revés. Va a quedar al revés. En todo movimiento, aquella parte, digamos, que se transforma en sí misma, se llama elemento doble. Una definición, ¿sí? Se llama elemento doble. Cuando a un objeto, a un punto, una recta, un segmento, lo que es una recta, yo le aplico un movimiento y obtengo lo mismo, esos puntos, esos elementos se llaman elementos dobles. Esto es un poco introducción, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a ver hoy la simetría axial. Simetría respecto de un eje. Una cosa que también voy a recordar, en la escuela primaria, hace muchísimos años, ninguno de ustedes había nacido, cuando yo hice la escuela primaria, supongo yo que tendría que ver con una cuestión psicológica, no sé por qué. Nos hacían tirar tinta en una hoja doblada, ¿sí? Y doblarla, y después abrirla y hacer una reacción por lo que veíamos en el dibujo, en esa mancha, que veíamos una mancha. Yo creo que había una cuestión psicológica, o sea, un estudio psicológico a ver si estábamos bien psicológicamente, ¿sí? De ver un dibujo ahí, si vemos cosas raras, no sé, monstruos o qué sé yo, pero bueno. Creo que la mitad de mi curso vimos mariposas, ¿sí? Porque era una mariposa, vos tirabas tinta en una hoja, lo doblabas así, abrías así, y ahora lo que te quedaba ahí era una mariposa. A todos, casi todos. O sea que más de la mitad éramos cuasi normales. El resto no sé qué habrá visto, pero no me acuerdo. Pero bueno, eso es una simetría axial, ¿sí? La imagen queda reflejada justamente en el corte, en el aplastado de la hoja. Lo que se ve de un lado se ve del otro. Eso es la simetría axial también, un poco para entender qué es una simetría respecto de un eje, respecto del doblez de la hoja. Si yo dibujo algo acá en el cuaderno con tinta húmeda y lo doblo así, lo aplasto acá, ¿sí? Y la imagen queda reflejada acá. ¿Está bien? El eje de simetría sería el anillado del cuaderno. Sería el eje de simetría. ¿Está bien? Obviamente que la figura no es igual, es simétrica. Es simétrica. Bueno, seguimos un poco con el apunte para ver qué es esto de simetría axial, ¿sí? Respecto de un eje o respecto de una línea recta. Es un movimiento que transforma todo punto P del plano a otro punto llamado P'. De manera tal que la recta, el eje de simetría, es mediatriz del segmento PP', es decir, es perpendicular y pasa por el punto medio. Acá tengo una imagen un poco para entender qué estamos hablando, ¿sí? Acá tengo una simetría respecto a un eje E, que es la línea horizontal. El punto P se transforma en el punto P'. De manera tal que el segmento PP', la recta E, es mediatriz del segmento PP', del punto y su imagen. O sea que es perpendicular al segmento PP', el eje de simetría, y pasa por el punto medio del punto PP'. O sea que si a ese punto lo llamo O, OP y OP' son congruentes, son iguales. Por eso marqué con dos líneas ahí, ¿sí? En este caso, el punto O es un punto doble, pues se transforma en sí mismo, se transforma en O', pero es el mismo punto. Se llama elemento doble. Acá también hay un caso, ¿sí? De una bisectriz, un ángulo, un punto C se transforma en un punto C', ¿sí? Y otro punto A del eje se transforma en sí mismo, en A'. Acá habrá un ángulo, marco otro punto en la recta B, otro punto doble B, todos los puntos de la recta son puntos dobles, todos se transforman en sí mismos, ¿sí? Fíjese, acá marqué un punto C, se transformó en C'. Está arriba, se transforma en que está acá abajo, ¿sí? Un punto A sobre la recta, marco otro punto B sobre la recta. Ahí marco un ángulo, marco el ángulo CAB. El ángulo CAB se transforma en el ángulo BAC'. Porque B se transforma en sí mismo y A también, pero C se transforma en C', ¿sí? De manera tal que, si yo veo el ángulo como un punto se transforma en otro, del otro lado, C en C', ¿sí? Un punto de la recta, y leo el ángulo CAC',
el eje de simetría es bisectriz del ángulo CAC'. O sea, justamente pasa por el divide el ángulo CAC' en dos ángulos congruentes, el ángulo CAB y el ángulo BAC'. Estos dos ángulos, el de arriba del eje y el de abajo, son congruentes. De hecho, insisto, conserva la métrica, o sea, no puede a un ángulo más grande transformar un ángulo más chiquito más grande, lo transforma en ángulos idénticos, ¿sí? Bien, fíjese esto de la orientación. Si yo el ángulo de acá arriba, el ángulo que está por encima del eje de simetría, lo leo en sentido horario, leo el ángulo B, A, vértice, y C, el ángulo BAC. Cuando yo tengo que leer este ángulo que está debajo, en sentido horario, tengo que leerlo C', A, B. Lo tengo que leer al revés. Acá empiezo por B a leerlo, BAC. Y acá tengo que empezar por C, C', en este caso, AB. Digo AB porque A' y A son lo mismo y B y B' son lo mismo, ¿sí? Es una simetría axial respecto de un eje. A cada punto del eje de simetría se transforma en sí mismo. Son todos puntos dobles, como ya les decía, ¿sí? Todo punto sobre el eje de simetría es un punto doble. El eje de simetría es mediatriz del segmento PP', también es bisectriz del ángulo CAC'. Sí, el semiplano, digamos, de borde E, que contiene el punto P, se transforma en su semiplano opuesto. El semiplano de borde E contiene el punto P'. De la misma manera, ¿sí? No es solamente el de arriba se viene al de abajo. El de abajo también va al de arriba. ¿Está bien? O sea que el semiplano de borde E contiene el punto P', se transforma en el semiplano de borde P, de borde E contiene el punto P. El semiplano de arriba se transforma en el de abajo, el de abajo se transforma en el de arriba. No es que solamente es en un sentido. Vamos a dar los ejercicios que es en los dos sentidos, ¿sí? Uno va para el otro, va para el otro. Toda recta perpendicular al eje de simetría se transforma en sí misma. Cualquier recta perpendicular al eje de simetría se va a transformar siempre en sí misma, en la misma recta. Acá habla de los ángulos, ¿sí? Un ángulo isomólogo se lee en el sentido, uno se lee CAB y otro se va a leer al revés. BA se transformó, el ángulo CAB se transforma simétrico del C' A', ¿sí? Ah, y otra cosa más. Es un movimiento involutivo, la simetría axial. ¿Qué quiere decir involutivo? Que yo lo aplico dos veces, vuelvo al principio. Yo aplico una simetría axial a un objeto, una figura. Y a su homólogo le aplico de vuelta la misma simetría axial, vuelvo al principio. Vuelvo a caer en el mismo, ¿sí? En el mismo lugar donde estaba antes. Bueno, acá hay una serie de ejercicios de cómo hacer. Yo voy a empezar a hacer algunos, voy a mostrar cómo se hace y cómo debería hacerlo usted en un papel. Tengo acá álgebra, tengo una recta y un segmento. Ahora explico más o menos cómo se hace esto, ¿sí? Cómo se hace la simetría axial. Acá está abrir el 6, no importa. Cualquiera, no importa. Tengo el plano, el papel en blanco, tengo un segmento. No sé, está así, ¿no? ¿Cómo está? No, está al revés, bueno, no importa. AB, ahí está, ahí lo pongo como estaba, estamos haciendo así. Un segmento AB, y tengo una recta más o menos vertical. No hace falta que sea vertical, ¿está bien? Si usted tiene hoja cuadriculada, no se puede equivocar jamás en esto, ¿sí? No le voy a permitir que se equivoque nunca. Pero bueno, salvo que, bueno, si hay cuestión de alguno dibujo, puede ser, ¿sí? Bueno, ¿cómo hago para hacer una simetría axial respecto de este eje vertical que está ahí? Oculto los puntos C. Estos puntos para que no se vea ninguno, pero no me interesa verlo, ¿sí? Tampoco me interesa ver el nombre de la recta. O lo puedo llamar E, renombrar, la puedo llamar eje E. Y el segmento F no me interesa ver el nombre. Bueno, ¿cómo se hace para hacer una simetría axial del segmento AB respecto del eje E? Necesito escuadra y compás. Lo que tengo que hacer es agarrar una escuadra, yo no tengo escuadra acá, y poner un cateto sobre el eje de simetría
y otro cateto para ver el punto. ¿Sí? Ahí pongo la escuadra. Y trazo una recta perpendicular que pase por ese punto a la recta, ¿sí? Y después la prolongo. ¿Mm? Trazo la perpendicular al eje de simetría que pase por el punto que quiero reflejar. Quiero obtener el simétrico. Luego agarro un compás, lo clavo en el punto de intersección, marco a qué distancia está A y mido, lo llevo del otro lado y marco el punto A'. ¿Se entendió más o menos cómo hacerlo? Para cada punto, ¿sí? Eso de a uno. ¿Lo repito? Lo voy a repetir varias veces igual, ¿sí? Sí, profe. Bien. Yo no tengo acá escuadra, no tengo compás, pero bueno, vaya así. Voy a trazar la perpendicular a este eje que pase por este punto A. Con la escuadra trazo la perpendicular al eje de simetría que pasa por el punto. Luego con el compás, yo acá no tengo compás, pero tengo circunferencia, lo clavo en la intersección de la recta perpendicular que pasa por el punto que quiero reflejar y el eje de simetría, marco a qué distancia hasta ese punto y voy y tomo el punto del otro lado, el diametralmente opuesto. Y ese punto lo llamo A'. A'. Ahí tengo el reflejado. Obviamente que todo esto no va a quedar así dibujado. Yo acá no voy a marcar la circunferencia, no hace falta que la vea. ¿Sí? Tampoco hace falta que vea toda esa recta. A lo sumo, que vea toda esa recta, a lo sumo veré si quiero marcar un suavecito el segmento. ¿Mm? Nada más, un poquito más puede quedar, pero esa recta no hace falta que la vea, ¿sí? A lo sumo el segmento tampoco lo voy a trazar de esa manera. Lo voy a poner un poquito más suavecito, punteado, para verlo acá. Seguramente lo veré un poquito más finito, más suavecito. Tampoco tengo por qué ver el nombre del segmento, no me interesa. A ver, el nombre del segmento, no me interesa verlo. Tampoco me interesa ver ese punto, ¿sí? Muy bien. Ahí obtuve el simétrico de A. Para B, lo mismo. ¿Cómo hago para obtener el simétrico de B? Bien, trazo la perpendicular al eje de simetría que pase por el punto B, la perpendicular al eje de simetría que pase por el punto B, agarro el compás, lo clavo en el punto de intersección, marco la distancia a la que está B del eje de simetría y marco el punto del otro lado, sobre esa recta. Así justamente marco el punto diametralmente opuesto. Ese punto lo voy a llamar B'. Renombrar, lo voy a llamar B'. Es el reflejado. O el homólogo. Esa circunferencia de mi dibujo no lo voy a ver. Esa recta tampoco. A lo sumo veré el segmento. Como ya hice hoy. Veré el segmento que va de acá hasta acá. Al punto F tampoco lo voy a ver. A lo sumo veré el agujero que hice con el compás en la hoja. Tampoco voy a ver el nombre del segmento. Etiqueta visible y seguramente lo veré o lo marcaré ¿sí? Y más finito, más suavecito, porque no es parte de, digamos, es parte de la construcción, pero y después agarro la regla, una vez que refleje los extremos del segmento, lo dibujo. Y ese es el segmento A' B', que es el reflejado del segmento AB. Acá, para que se vea un poquito mejor, nada más, voy a poner a este un color un poquito más, otro color azul, y ponerlo un poquito más grueso, nada más, pero no demasiado. Y a este ponerlo de color rojo como es el reflejado, ¿sí? Color rojo.
No hace falta que usted le ponga color, ¿está? Vi por ahí algunos trabajos que algunos pintaron algunos vectores de color y la verdad que bastante feo le quedó. Le pasaba arriba un lápiz de color y quedó bastante feo. Pero bueno, no importa. Sobre feo y lindo son cuestiones personales, ¿no? Mientras hizo la cuenta bien y lo dibujó más o menos bien, después veremos. La parte estética después la veremos más adelante. Muy bien, ahí está reflejado el segmento AB, es la prima de prima. El segmento rojo, perdón, el segmento azul es el rojo. ¿Sí? Lo que decía es esto. Si hubiera algún punto en el semiplano derecho, yo aplico la simetría axial, no solamente al segmento A, cualquier punto que estuviera en este semiplano iría del otro lado, iría al semiplano del lado izquierdo. Cuidado con eso, ¿eh? No es que yo solamente muevo hacia un lado. Muevo toda una figura. Acá la figura es el segmento AB que está solamente en el semiplano izquierdo. ¿Mm? Que es este, ¿sí? Bueno. Después acá. Sí. ¿Preguntas? No, va bien, profe. Bueno. Por mi parte no, está bien, entendí bastante. Bueno, fíjate vos, con lo que decía yo recién, ¿viste? Acá el segmento AB está en un semiplano, el semiplano izquierdo, se fue al lado derecho. Pero acá el segmento AB corta, ¿sí? Al eje de simetría. ¿Está bien? No sé cómo lo corta, no interesa, ¿está bien? Más o menos, aquí es un dibujo más o menos, pero no hay una referencia ahí, ¿sí? No hay coordenadas, no hay nada. Muy bien. ¿Qué va a pasar con el punto A? Va a ir a qué semiplano? Al semiplano de B, Al semiplano de borde A con B. ¿Y qué va a pasar con el punto B? al semiplano de A. Va a ir al otro semiplano. ¿Sí? Acá, justamente, cuando tengo figuras que están de un lado y del otro de eje de simetría, se cambian de semiplano. Fíjate vos lo que va a La pasar. X. No hace falta que haga el dibujo, pero vamos. A está por acá. Ya lo tengo hecho acá, así que A está por acá. Y B está por acá. ¿Sí? Fíjate, el segmento AB, que es el azul, se transformó en A', B'. Lo que está en un semiplano pasa para el otro, y lo que está en el otro semiplano va al primero, digamos, ¿no? Como llamarlo primero y segundo semiplano. El punto que estaba en el semiplano de borde A, perdón, contiene el punto A, se pasa al semiplano de borde E que contiene el punto B. Y los puntos que están en el semiplano de borde E que contiene el punto B, se pasan al semiplano de borde E que contiene el punto A. O sea, los que están en el semiplano izquierdo, se pasan a la derecha. Y los que están a la derecha, se pasan a la izquierda. ¿Mm? Ahí está la figura simétrica del ejercicio número 2, o del B. Ahí hay un punto doble del segmento AB. ¿Cuál es? Que se transforma en sí mismo. No tiene nombre. Claro. No sé, no le vi yo el nombre, por eso. No tiene nombre, no tiene nada. Es la intersección entre el segmento y el eje de simetría, ¿está bien? Ah. Este punto que está acá, que es la intersección del segmento AB y el eje de simetría, sí es un punto doble, se transforma en sí mismo. Todos los demás puntos del segmento van a ser otro. A que está acá pasa acá que será prima, ¿sí? B que está acá pasa a ser de este lado B prima. Uno que esté por acá pasa de este lado, uno que está acá pasa de este lado, ¿sí? Por acá pasa de este lado. Pero este punto que está ahí, la intersección entre el segmento y el eje de simetría, se mantiene en el mismo lugar, ese no se mueve. Bueno, acá tenemos el segmento AB, donde B está sobre el eje de simetría. B está acá. Está ahí. ¿Cuál es el punto doble ahora? ¿Ves? B es un punto doble, se transforma en sí mismo. B y B' coinciden. ¿Está bien? Ahí el segmento AB se transforma en el segmento A'B'. Si querés, pongo AB de este lado y A' lo pongo del otro lado, los nombres, porque en realidad el punto es el mismo. ¿Está? El segmento AB se transforma en el segmento A'B'. Justamente, ahí el punto B es un punto doble. Qué bueno que GeoGebra no te va a hacer los dibujos tantas veces. En pizarrón te va a hacerlos todos uno por uno, ¿sí? Bueno, ahora el segmento AB está sobre el eje de simetría. ¿Qué va a pasar?
Va a seguir estando en el eje de simetría. Va a quedar hasta en el mismo lugar, no pasa nada. Este 17 acá. Bueno, ahora, la simetría ya está hecha, ¿sí? Ya, la construcción se la hice. Pasa que acá en geometría dinámica podemos manipularlo, pero el punto A se transforma en el punto A', que es el mismo. El punto B se transforma en el punto B'. Acá todos los puntos del segmento, todos son puntos dobles. Todos. ¿Está bien? Todos se transforman en sí mismos. Están en el eje de simetría, no cambian de posición. Cada punto del segmento se transforma en sí mismo. Cada uno se transforma en sí mismo. Eso sí serían iguales, profe. Son todos iguales, sí. Ahí sí puedo hablar de igualdad, ¿sí? Ahí sí puedo hablar de igualdad. Muy bien. A ver cuál es el que sigue. Bueno, acá tengo un segmento AB perpendicular al eje de simetría. Perpendicular al eje de simetría. A ver acá. ¿A dónde va a ir a parar el punto B? Explíquemelo más o menos. Caería dentro del segmento AB, para el lado del semiplano EA. Va a estar, digamos, va a estar el semiplano de borde E contiene el punto A, pero va a estar dentro del segmento, va a estar por acá más o menos, ¿está bien? Va a estar por acá. Ahora vamos a hacer el dibujo. ¿Y dónde va a ir a parar A? A'. ¿Dónde está A'? Pasando B, un poquito más para allá. Está en la misma recta AB, Claro. pero más allá de B, ¿está bien? Más allá de B. Porque digamos, es perpendicular, pero digamos, no está en el medio como el que sigue. En el que sigue, pues vamos a ver más. ¿Sí? O sea, tengo, a ver, déjame darlo de vuelta. Tengo A, lo tengo por acá, y a B lo tengo por ahí, más o menos perpendicular, ¿sí? Más o menos. Fíjate vos. Voy a ocultar el punto de prima, por ahora, el punto A' y el segmento rojo. ¿Sí? Bueno, también tengo que ocultar también el segmento que debe ser este, a ver. Sí, ahí está. No, ese no. El B no tengo que ocultar, estoy ocultando mal acá. No B. B' tengo que ocultar, ahí está. Y ahora voy a ocultar el segmento que debe ser este, a ver. Bueno, ahí tengo el segmento B, más o menos como está ahí. ¿Sí? ¿Dónde va a ir a parar B'? Ahí está B'. ¿Dónde va a ir a parar A? ¿Sí? A'. Ahí está A', ¿está bien? O sea, el segmento A' B' es este. ¿Sí? El rojo, ese que está ahí. Muy bien. En el caso que justamente fuese perpendicular en el punto medio del eje de simetría, ¿sí? ¿Qué pasa con A y con B? Serían iguales ahí. Ese sería el otro ejercicio, profe. Estamos apuntando a este, sí, a este que está acá. Sí, al 6. A se transforma en B' y B se transforma en A'. Muy bien. Y ahí están todos los ejes, todos los segmentos, todos los puntos del segmento son puntos dobles. Porque todos se transforman, digamos, en un punto del segmento. En realidad no son dobles porque cambian de posición, ¿sí? Pero el segmento se transforma en sí mismo. El segmento AB se transforma en A'B' o en B'A', porque cambia el sentido. Pero acá no hay un sentido porque no son vectores, no tiene una dirección el segmento. El segmento tiene una dirección. No tiene una orientación. No es un vector, no es un segmento orientado, es un segmento. O sea, el segmento AB, si consigue el segmento B'A', es el mismo segmento, no es otro. Bueno, y el último, que está acá, el segmento AB es paralelo, aparentemente por la vista que se ve acá, no dice nada que sea paralelo, pero vamos a suponer que sí, es paralelo al eje de simetría. ¿Qué va a pasar con el segmento A'B'? Va a quedar paralelo al eje. Va a quedar paralelo al eje de simetría, pero del otro lado, ¿está bien? Yo tengo el segmento AB acá, no sé cómo está puesto, si va para arriba o para abajo, ¿está bien? Más o menos. Ahí. El segmento AB, que es paralelo al eje de simetría, me da un segmento A'B' en el otro semiplano, también paralelo al eje de simetría, ¿sí?
son paréntesis. De hecho, en realidad, como son perpendiculares, yo forman un rectángulo ahí, pero bueno, no viene el caso. Muy bien. Acá viene una serie de ejercicios. Haremos algunos, mostraremos algunos, ¿sí? Dice, dado el polígono ABC, puntos suspensivos, como lo continúa, y la recta E, aplicar en cada caso una simetría de eje E. ¿Mm? Una simetría de eje E. Vamos a ver eso, cómo es, más o menos. Toda la ventaja de usar GeoGebra, usted va a tener que hacerlo en papel, practique, porque después cuando te haga hacer los ejercicios, o te haga hacer un trabajo o algo, hágalo, es muy sencillo, pero hay que hacer, hay que practicar, ¿eh? Archivo nuevo, no guardar. Tengo un triángulo, a ver cómo es el triángulo ABC. Profe, le convenía guardarlo y agregarle el punto C. Sí, bueno, no importa. Ahora como, si tengo un triángulo ABC y tengo una recta. Una recta, así que se ve que hay simetría. Oblicua, no es necesario, ¿está bien? Más o menos el dibujo, no explique, no hay una referencia, pero es ABC más o menos, ahí parece un poquito más cortito. Muy bien. A ver, déjame volver a ver el dibujo. Un poquito más para afuera en todo caso, ¿sí? Vamos para allá. Más o menos, no tiene por qué, insisto, al no haber ninguna referencia, sistema de eje cartesiano, es un dibujo referencial, no tengo una idea. Bueno, ¿cómo hago esto? Agarro la escuadra y trazo las perpendiculares por cada uno de los vértices del triángulo. Agarro la escuadra, ¿sí? Pongo la escuadra acá. ¿Está bien? Y trazo la perpendicular por el vértice A al eje de simetría. Después la prolongo. Agarro el compás, apoyo acá y marco acá la distancia y marco acá A'. Y eso mismo hago para todos los vértices del triángulo. Hago exactamente lo mismo. Solo voy a hacer con GeoGebra, con la herramienta perpendicular y con la herramienta circunferencia. La perpendicular es la escuadra y la circunferencia es el compás. Voy a borrarle los lados a los segmentos porque los nombres no me gustan. Los nombres de los segmentos. Segmento, etiqueta visible. Eso, que no ponga nombre a los segmentos solamente para Pitágoras me gusta. Para otra cosa no me gusta. Muy bien. Trazo la perpendicular. Ya que tengo la escuadra en la mano, trazo la perpendicular al eje de simetría que pase por A, al eje de simetría que pase por B, y al eje de simetría que pase por C. Y después agarro el compás, así aprovecho el tiempo, lo hago más rápido. Primero las tres perpendiculares, y luego con el compás marco los diametralmente opuestos. Circunferencia con centro acá, y marco A', con centro acá, en intersección, y marco B', y con centro acá, y marco C'. Los marco después. Este va a ser A', este va a ser B', y este va a ser C'. ¿Sí? Lo voy a renombrar para que me queden iguales. Voy a ocultar la circunferencia esa porque hace mucho lío ahí. Mucho lío en el. Ya lo tengo marcado, tampoco esas rectas me hace falta. Ahí marqué. Este es A'. Puedo dejar ahí más o menos dibujado eso. Renombrar. Este es A'. No borré. Renombrar. A'. Este es B'. Renombrar. B'. Y este es C'. Renombrar. C'.
¿Qué? Ok, ya te corrijo. C'. C'. Estos puntos no hace falta marcarlos. Si quieres, puedes marcar suavecitos, digamos, los segmentos perpendiculares al eje de simetría. Estos puntos no se van a ver. Ahí se va a ver nada más que apoyó el compás. G, H y F. G, H y F. ¿Sí? Y después con la regla dibujo el compás. Dibujo el triángulo. ¿Sí? El A, B, C y vuelvo a. Ese es el simétrico. Te va a quedar un dibujo así. Si usted más, depende de cómo dibuje la regla, el eje de simetría, puedes hasta buscar puntos de la cuadrícula, si usa hoja cuadriculada, te va a ser muy fácil, ¿sí? Repito, yo empiezo por A, y este triángulo lo leo en sentido horario, así, es A, B, C. Si acá empiezo por A, y quiero leerlo en sentido horario, no es A', B', es A', C', B', ¿sí? Me invierte el sentido de orientación del plano. La simetría axial es el único movimiento que invierte el sentido de orientación del plano. Los otros tres no lo hacen, mantienen el mismo sentido. La simetría central, la traslación, la rotación, mantienen el sentido del plano. Este no. Se paró porque parece pregunta eso, ¿no? Profe, ¿podría repetir? Lo que dije recién. Sí, por favor. El último, repito. La simetría axial es el único movimiento que no conserva el sentido del plano, no mantiene el sentido del plano. O sea que si yo tengo una figura cualquiera, por ejemplo esta, acá, la figura ABC, el triángulo ABC, y yo lo leo en sentido horario, lo leo así, como giran las agujas del reloj, así. Lo leo de esa manera, en ese sentido. Y empiezo por A. Digo A, B, C. Cuando voy a su homólogo, a su imagen, a su reflejado, ¿sí? A su simétrico, y empiezo por A, y lo quiero leer así, no digo ABC, yo lo quiero leer así acá, y no es ABC, es ACB. Eso es, que me cambia el orden de ordenación. Acá era ABC, y acá me quedó A'C', B'. Si lo quiero leer como ABC, tendría que leerlo al revés, tendría que leerlo para allá. Sería A', B', C', y se invirtió el sentido de la lectura. Yo acá lo leo en un sentido, y acá lo leo si quiero mantener las letras en el mismo orden, el sentido es al revés en el plano. A eso me refiero. No sé si quedó más o menos claro. Sí, profe, gracias. Entonces, la orientación del plano. La simetría axial cambia la orientación del plano. Si tiene un sentido, ahora va para el otro lado. Cosa que el giro no lo hace, la traslación tampoco, y la simetría axial tampoco lo hacen. No lo hacen. Muy bien. Si en vez de esto hubiera sido un cuadrilátero como está en este caso, no lo voy a hacer pero voy a preguntar. Hay un punto de este cuadrilátero que no se mueve. Yo me aplico la simetría axial de GE al cuadrilátero ABCD. ¿Cuál es el punto? El D. El D. El punto D no va a ningún lado, ¿está bien? Se queda ahí porque está en el eje de simetría. Es un punto doble y se transforma en sí mismo. Lo que me queda acá es como, no sé, una mariposa, un murciélago, no sé cómo quiero llamarlo, ¿está bien? Bueno, vamos a ver el tercero, acá, El tercero. Tengo ahí un pentágono. También hay dos puntos, dos vértices de ese pentágono, que no reciben ningún tipo de movimiento. ¿Cuáles son? El C y el E. El C y el E. El C y el E, como son puntos del eje de simetría, son puntos dobles, se transforman en sí mismos, ¿está bien? Pregunto, a ver, díganlo con su lenguaje, ¿a dónde va para el punto D? Ahí adentro, arriba de A. Adentro del mismo pentágono, ¿está bien? El punto D queda adentro del pentágono, ¿sí? El punto B y A quedan afuera del pentágono. Vamos a hacerlo ese para mostrarlo. Es más, no voy a hacer todo el dibujo de la construcción, la va a tener que hacer usted. Archivo nuevo. No guardar. Dibujo un eje de simetría. Voy a buscar primero el polígono porque si no
Me cambian las letras, es ABCD, A, polígono quiero. A, B, C, D, E. Ahora voy a dibujarlo más o menos parecido a ese. B está por acá, está bien. Parecido, no tiene por qué ser igual, ¿está bien? Parecido. Más cortito acá. Y está más acá adentro, más o menos por acá. Más o menos, está por ahí. Más o menos. Porque tengo un eje de simetría, que es el C. Este eje de simetría, ¿está bien? Muy bien. Acá, en GeoGebra, tiene las herramientas de movimientos. Están acá. Tiene simetría axial, central, inversión, no importa, ¿sí? Rotación, traslación y homotesia. Yo lo hice la construcción. Me puedo evitar hacer eso porque la máquina ya lo hace sola. Acá tendría que trazar 3 perpendiculares, una por B, una por A y una por D. Trazar los 3 perpendiculares. O sea, debería ser con la escuadra trazar esas 3 perpendiculares y con el compás, ¿sí? Trasladarlo. Acá puedo hacerlo más rápido. Tengo simetría axial. Acá me dice que objeto a reflejar y luego el eje de simetría. No importa el orden, en realidad puedo elegir el objeto primero, después el eje, o el eje primero, después el objeto. Exactamente igual, ¿sí? Entonces, simetría axial de este cuadrilátero respecto de este eje. Como bien me contó alguno, el punto D va a quedar dentro del polígono, del pentágono. El pentágono era este, vamos a poner el color azul, un poquito más intenso. Y el reflejado, la imagen, el homólogo, es este. Vamos a poner otro color, fucsia, ¿sí? O sea, fucsia, rosa, no sé qué es eso. Violeta, ¿está bien? Ahí está, el punto D quedó dentro del pentágono, que es el D'. El punto B y el A quedaron afuera del pentágono. Y el punto E y el punto C se transformaron en sí mismos, ¿sí? El punto C y C' son el mismo. Y el punto E y el D' son el mismo punto, o pertenecen al eje de simetría. ¿Está bien hasta acá? ¿Vamos bien? Sí. Profe, ¿Cómo? yo tengo una duda. ¿Sí? No sé si podrías explicar otra vez cómo manipular la escuadra y el compás. Muy bien. Vamos para atrás. Deja de dejarlo todo ahí porque ahora vamos a ocultar todo este polígono y los puntos estos. B', D'. Todos primos los oculto. Muy bien, y voy a sacar los nombres de esos segmentos porque me hace mal ver los nombres de los segmentos. A ver, primero voy a ordenar por tipo de objeto, así están todos juntos. De los segmentos, le voy a ocultar el nombre. Etiqueta visible, si no quiero la etiqueta. Bueno, lo que hago es lo siguiente, acá. Agarro la escuadra, el punto C y el D no tengo que transformarlos, ¿por qué? Porque son parte del eje de simetría, no son puntos dobles, se transforman en sí mismos. Bueno, agarro la escuadra. La voy a dibujar la escuadra, ¿sí? La voy a dibujar yo. Voy a agarrar la escuadra y voy a poner acá, la escuadra acá. Un cateto que pase por B y otro cateto por el eje de simetría. Ahí está la escuadra. Horriblemente dibujada, pero bueno. Después, ¿qué hago? Agarro el lápiz y trazo la perpendicular al eje de simetría que pasa por B. ¿Sí? Trazo un tramo hasta acá, después levanto la regla y lo prolongo. Porque no me da la regla para hacer todo eso, ¿sí? Salvo que tenga un transportador tipo escuadra, ponga acá el 0,0 y ponga el 90 grados acá. Entonces así puedo trazar de largo. ¿Se entiende lo que dije? A ver, para todos. Si usted tiene una escuadra, un transportador, como este, a ver, lo voy a mostrar. No sé dónde lo tengo, a ver.
Tú tienes un transportador como este, no se ve porque es transparente, ahí está. ¿Está bien? ¿Sí? Lo que tiene de bueno esto, que yo qué hago. Pongo el 0 acá, el eje del 0 acá. Y acá en 90 pongo el eje. Le hago pasar el eje por acá. Por 0 y por 90. ¿Está bien? Entonces cuando busco el punto A, que lo pongo por acá, trazo la línea derecha, paso de largo del eje. ¿Sí? Si yo lo pongo uso como escuadra, lo pongo así en el eje de simetría, acá, y acá tengo el punto. Cuando trazo hasta el eje. Cuando saco la escuadra, tengo un tramo solo dibujado, me falta dibujar del otro lado. Entonces tengo que agarrar esto y prolongar, apoyarlo sobre la regla y prolongarlo un poco más. ¿Está bien? Para seguir la perpendicular. Que si tengo esto así, tiene un compás chiquito, transportador chiquito, pero lo puedo hacer también. Lo pone así en 0 y el eje de simetría de 0 y 90. Ahí. Entonces, ¿después qué hace? Pasa por el punto A, B o 0, que fuere, pasa por acá y sigue de largo, cruza el eje de simetría y sigue, y queda la recta del otro lado. ¿Mm? No sé si fui claro, pero bueno. Ya, lo que hago es esto yo, con el transportador este que tengo yo acá. Por ahí con uno chiquito también lo puedo hacer. Lo que hago es ponerlo así, el transportador. Pongo el transportador acá. ¿Está bien? Acá que está el 0. Y acá que está el 90. ¿Está bien? El O. Ahí está el O, no el 0. Entonces, ¿qué hago? Cuando agarro y trazo, sigo de largo acá. Entonces me queda trazado del otro lado. Cosa que si uso la escuadra, cuando yo pongo la escuadra acá y trazo, ¿hasta dónde puedo trazar? Hasta ahí. ¿Cómo hago para trazar el resto? Tengo que levantar la escuadra, poner una regla, ¿sí? Y seguir en el sentido de acá, de esta recta de trazo y seguir trazando del otro lado. Cosa que con el transportador ya me queda armado. Espero haber sido claro. Y Sí, si profe. no, Sí. Muy claro. si no se va a Gracias. tener que rebuscar. Muy Está bien. Entonces trazo las perpendiculares al eje de simetría por los puntos que quiero reflejar. Por B, por A y por D. Yo no tengo la escuadra acá, trazo la perpendicular al eje de simetría que pase por B, que pase por A y que pase por C, por D. ¿Mm? Después, ¿qué hago? Agarro el compás, una de las traseras perpendiculares, agarro el compás, lo clavo acá, marco con el lápiz acá y llevo del otro lado y marco del otro lado. Ahí voy a marcar B'. Clavo el compás acá, mido por acá donde está D y lo llevo del otro lado. Y acá voy a marcar D'. Clavo el compás acá, marco la distancia a la que está A y llevo la medida y marco el diametralmente opuesto acá. Y acá marco A'. Y después dibujo. ¿Sí? C, D, A. Perdón, me faltó el E. Después dibujo. Bueno, regla, dibujo. A', B', C' me queda ahí, D', E' y vuelvo acá. ¿Sí? Muy feo, por cierto, a mano alzada, horrible. Yo voy a hacer más fácil. Borro todo esto. Lo que hago es, agarro el compás, o la circunferencia en este caso, concentro acá, a ver, tengo que borrar más cosas. Ahí está. Una circunferencia, concentro la intersección acá y que pase por acá. ¿Sí? Por acá y que pase por acá, por D. Acá y que pase por A'. Por A, perdón. Ahora no me quiero equivocar, sí vamos a marcar bien. El diametralmente opuesto de B es este. Ese es B'. Renombrar B'. El diametralmente opuesto de D, cuidado acá, por mucha circunferencia por sobre D, es esta. Es este. Ese es D'. Renombrar D'. Y
Y el diametralmente opuesto de A es este. Podría ir ocultando la circunferencia para no confundirme, ¿está bien? Pero bueno, no importa. Este es, renombrar, A'. Voy a ir borrando, no tengo, con el compacto no vamos a marcar toda la circunferencia, así que por tipo de objeto, para que me ponga todos juntos, las circunferencias juntas. Circunferencias, las quiero ver. La recta quiero saber solamente el eje. O sea que estos no me interesan verlo. Bueno, por ahí tengo puntos de masa ahí, pero no importa. Bueno, y ahora dibujo el polígono. Ahora la regla y dibujo el polígono. Pongo A', B', C', D', E' y vuelvo a cerrarlo acá en A. Que de hecho, ese que yo acabo de dibujar ahora es el mismo que había dibujado antes. ¿Dónde estará? Circunferencia, recta, polígono, ¿sí? Era este, mirá. Es el mismo. El marrón ese que aparece ahí es el rosa que yo había dibujado antes. Va, que me hizo la máquina, dibujó la máquina, ¿sí? Dibujé yo ahora, es el mismo. Lo pongo, lo saco, lo pongo, lo saco. ¿Y Carlitos sabe que se hizo pis? Hoy cuando fui, te hago tal vez había me da un olor, tenía. Se escucha. Hay Los micrófonos, chicos. Por favor, el micrófono. Se escucha ahí una cosa de familia. De los nenes. Puede pasar a los grandes también, pero no importa. Perdón, profe, era mi hermana. No hay ningún problema. Solamente que sepa que se está escuchando, nada más. Muy bien. Bueno, ese que está ahí. Bueno, vamos a hacer algunos de estos ejercicios que tienen acá. Algunos de estos. A ver, hay un triángulo, acá ya hay acá hay eje de simetría. Aparte quiero explicar una cosa que por ahí alguno la sabe, otro no, pero bueno, acá tengo un triángulo, el MNP, que tiene vértices. Voy a arrancar acá, archivo nuevo, no guardar. Esta unidad, insisto, me parece muy fácil, es muy de dibujo. Hay que tener cuidado con el dibujo, hay que ser paciente y tratar de dibujar lo más prolijo posible, nada más, ¿sí? Voy a mostrar los ejes y la cuadrícula, porque ahora sí tengo puntos. Tengo un triángulo, el MNP, ¿sí? El triángulo, el punto M, es el -1, -3. Luego acá -1, -3, perdón, -1, -3 acá abajo. ¿Sí? Yo lo voy a poner acá, control B, el punto M, -1, -3. Como lo pongo así, me lo pongo en coordenadas polares, lo voy a poner en coordenadas cartesianas, ¿sí? -1, -3. -1, -3. Me pide que no me reconoce eso, lo pongo un igual acá. Ahí está. Está, el -1, -3 es ese punto. Muy bien. El otro punto es el N, que es el -2, 1. N es igual, para GeoGebra, esta es una notación de GeoGebra, ¿sí? A 2, -1. Perdón, -2,1. -2,1, ahí está N. Y P es -4, -1. Lo puedo dibujar, ¿no? Yo acá estoy de barra entrada, pero puedo dibujarlo, ¿sí? Igual -1. -4, -1. Por un poco la. ¿Sí? Tengo el triángulo, polígono MNP. Ese triángulo, ¿está bien? Esto de nombre de los segmentos. Muy bien, ahí tengo el triángulo MNP. Cuasi rectángulo no es rectángulo, ¿está bien? MNP. Muy bien. Y tengo una recta, que es la recta I igual 2x menos 3. A ver, ¿cómo hacemos para graficar la recta 2x menos 2x más 3, perdón? Menos 2x más 3. ¿Dónde corta el eje I? En el 1 corro 3 para la sec y bajo 2 para el I. ¿En el 1?
En el 3. Cortan. En el 3. En el 3, a ver. Ay, perdón. No, A ver, me leí mal. Ah, está bien. Quédate tranquilo, que yo, así como lo decís vos, te digo que más cosas cambiadas que vos. Quédate tranquilo. Bueno, esta recta corta. Al eje Y en 3. La ordenada del origen es 3. 3 positivo, más 3. ¿Sí? Ahí tengo un punto de la recta. Después, considero este número que está acá, eso se llama ordenada del origen. Este número que está acá al lado de la X se llama pendiente. Es la inclinación de la recta, la pendiente. ¿Sí? ¿Qué tan inclinada está? ¿Sí? Si es creciente o decreciente. En este caso, como es negativa, es pendiente negativa, es decreciente. Es una recta que yo la voy a leer de izquierda a derecha, va a ir hacia abajo. Si yo leo el gráfico de izquierda a derecha, va decreciendo, negativa. A esa pendiente siempre la considero como una fracción. Sea el número que sea, lo considero como una fracción. En este caso lo considero como menos 2 sobre 1. Entonces, ¿qué hago? A partir de ese número 3 acá, menos 2 sobre 1, me corro 1 a la derecha, siempre el denominador de la fracción, menos 2 sobre 1. El denominador siempre es la posición, el desplazamiento en X, perdón, horizontal. Ahí me voy a desplazar 1 a la derecha, y después de acá me voy a desplazar 2, como es negativo, hacia abajo. Me voy a desplazar 2 para abajo. 1 a la derecha y 2 para abajo. Ahí. Por esos 2 puntos pasa la recta. Pongo la regla y trazo la recta. No hace falta que haga una tabla. Ya iremos aprendiendo. Si lo sabe, buenísimo. ¿Está bien? Si yo quisiera dibujar esta recta, pongo acá, en este caso creo que era igual menos 2x más 3. Esa recta que acabamos de dibujar, ¿sí? La f y la g son la misma. Ahora vamos a dibujar otra, así que no se preocupen. Y ahí hay 2 rectas, f y g. ¿Está bien? O sea que borro una de las dos porque en realidad la borro por la misma recta. Borrar. Acá la máquina me la está dando en forma cuasi general, ¿sí? Puedo verla, la puedo ver acá, no sé si me deja acá. Forma igual, ahí está, como me la dieron a mí, ¿sí? Menos 12 que me la tiene, en forma explícita. La otra cuasi implícita, cuasi, porque en realidad no es en forma general implícita. Tiene que estar igualada a 0, pero no importa, son formas de la recta. Muy bien. ¿Qué tengo que hacer acá? Agarrar la regla, ¿está bien? La escuadra, perdón, y trazar las perpendiculares por N, por P y por M. Después agarrar el compás, estos puntos los oculto cuando me interesan. Después agarrar el compás y trasladar N del otro lado, P del otro lado y P del otro lado. Y después dibujar el triángulo. ¿Está bien? ¿Se entiende qué hay que hacer? Sí. Con la escuadra. Sí, profe. Con la escuadra. Yo no tengo escuadra. Voy a dibujar la perpendicular que pase por acá, por M, la perpendicular que pase por N y la perpendicular que pase por P. Y después con el compás voy a poner los puntos del otro lado, justamente los diametralmente opuestos. El diametralmente opuesto de M es este punto, ¿sí? Así no me confundo con las circunferencias. El diametralmente opuesto de N, que es este, después le pongo nombre, no importa, ¿sí? Y el diametralmente opuesto con el compás de P, que es este. Muy bien. ¿Y después qué hago? Dibujo el triángulo. Este era el M', N', P'. Y vuelvo acá, en este caso, ¿sí? Y ahí me quedó reflejado. ¿Sí? Creo que es sencillo. Va, la técnica hay que practicarla. El que tiene dificultad con el dibujo, va a tener que practicar. Y ni le cuento cuando te hagas hacer en el pizarrón con que el compás no clava, que la escuadra se le mueve, que no queda agarrada. Con la mesa la apoya ahí, ya está. Es fácil, pero en el pizarrón no es tan simple. Profe, le pregunto algo. Sí. Acá, tanto en este, bueno, como en las anteriores, ¿no? En vez de compás, ¿se puede, o sea, con regla medir? O sea, para dar lo mismo, ¿no? Pero... En realidad... O es con compás, digamos. En realidad es con compás, ¿sí? Ah, ok. Perfecto, gracias. Debería ser... Va, acá no, porque dije, acá no. En el otro sí seguro, porque no hay medidas en hoja en blanco. Acá sí hay una cierta medida,
¿Por qué? Una cierta escala porque hay ejes cartesianos con una escala en cada eje, ¿sí? Pero lo correspondiente es con el compás. Si vos lo haces con la regla, yo no estoy ahí viendo con qué lo haces vos. ¿Está bien? Medí bien. El compás te va a medir bien seguro, porque vos clavás. Marcás el punto, cuando yo del otro lado, solo que si te habla el compás, así que marcás el punto. Con la regla por ahí me dice una cosa y después ves otra. No sé, ahí te podés equivocar vos. Yo no veo si vos yo no te voy a estar en tu casa cuando estás haciendo el trabajo y pones la regla o pones el compás. No voy a ver. Si vos pones, ¿sí? Y digamos, si estuviéramos, digamos, en clases presencial, ¿no? Y si yo lo hiciera con regla, estaría mal, digamos, porque el método es con compás, digamos. No. En el pizarrón no te voy a dejar usar. Si vos tenés que hacer una clase, vos haces una clase y decís usás la regla, te digo que está mal. Tienes que usar el compás. Ahora, Ahí está la pregunta. Genial, después hay gracias. trucos secretos para esquivar todos los tenemos. Todos sabemos a veces cómo encontrar el atajo para algunas cuestiones. ¿Está bien? Pero bueno. Mientras el atajo lo use yo y no se lo ve ahí en el papel, todo bien. Pero hay cuestiones que tengo que respetar. ¿Sí? Usted usa compás. De hecho, la regla en realidad no debería tener una medida. Tiene una medida porque yo después en el pizarrón dibujo la escala de los ejes cartesianos, ¿sí? 1, 2, 3, uso 10 centímetros o 5 para marcar cada unidad. Pero en realidad la regla debería ser lisa. En el pizarrón debería ser lisa la regla, ¿sí? El compás. Pasa que cuando tengo que medir ángulo también. El ángulo está medido con una graduación. O sea que de ahí también aparecen los números. O sea, esto de liso es entre comillas. Pero mientras sean perpendiculares, que sean paralelas, y la hoja sea en blanco, debería todo no tener ninguna medida, nada debería tener un número. Ahora, en cuanto empiezo a medir ángulos, aparecen los números, cuando pongo eje cartesiano aparecen los números y bueno, ya ahí hay medidas. O sea que, digamos, al momento de medir, tengo que imaginarme que no, la regla, o sea, que no tiene números, ¿no? Como para no tentarme, digamos. El compás es para eso, para trasladar medidas congruentes. No importa qué medida sea, no me interesa la medida. Si después puedo medir yo y lo hago más rápido, mido, uso la regla, ¿está bien? Bien, gracias. Bueno, acá hay un pentágono, ¿sí? Para mover. Un pentágono que se llama ABCDE, que tiene estos puntos. Aplicar una simetría cuyo eje es el menos 2 tercios X más 1. A ver, vamos a dibujarlo. Si alguno puede cantar los puntos, lo hago más rápido. A ver. Archivo nuevo. Archivo nuevo. No guardar. ¿Alguien puede leerme los puntos? El A, menos 3, 3. Menos 3, 3. Muy bien. El B. B, menos 2, 6. Menos 2, 6. Muy bien. El C, 0, 4. ¿Puede ser que esté mal ese? 0, 4. Sí. Bueno. El D, 2, 3. El D, El 2, D, 3. 2, 3. Y el E, menos 2, 2, 3. 3. Y el Bien. E, menos 1, 1. Bueno, tengo ahí un pentágono. A, B, C, D, E y E, ¿sí? No es convexo eso, ¿sí? Se mete hacia adentro la figura. No está bien ese punto, ¿sí? Y tengo la recta que es menos 2 tercios X más 1. Corta en 1 al eje Y y es menos 2 tercios. 3 a la derecha, el denominador 3 a la derecha y 2 para abajo, menos 2 tercios. ¿Sí? 3 a la derecha, por el denominador 3, y 2 para abajo porque es negativo. Si fuese positivo, iría para arriba. Muy bien. Trazo la recta, esta que es menos 2 tercios X más 1. Primera pregunta. ¿Hay algún punto doble del pentágono? El C. El C. ¿El C? El A. El A, El A. si el eje de simetría es la función. El eje de simetría es el eje, F, a ver, se llama F, lo puedo renombrar. Puedo renombrar si quiero acá. Renombrar es el eje E. Bueno, pero puse F. Tengo F.
Eso que tiene, yo estoy acostumbrado al 5. El 5, ya cuando quiero renombrar, aparece pintado. Entonces yo cuando escribo encima. Acá en el 6, no. Por eso siempre me equivoco con eso. Estoy muy acostumbrado a escribir a 5. Muy bien. El único punto doble ahí, hay un montón de puntos dobles, pero vemos, con nombre, es el punto A. El vértice A es un punto doble, se transforma en sí mismo, ¿sí? Cuando aplico la simetría, eso me va a quedar más o menos como una mariposa, ¿no? ¿Puede ser? ¿Hay algún punto que haya dentro del pentágono ese, cuando hago la simetría? El E me parece. El E, no le parece, está muy bien, no le parece. Confírmelo, ¿sí? Con seguridad. Voy a usar la simetría axial, para hacerlo rápido, de esta figura respecto de este eje, ¿sí? Ahí me lo dibujó, ¿sí? El punto E quedó acá, el E' quedó adentro, ¿sí?, del pentágono, ¿sí? Me dibujó ahí esa mariposita que quedó ahí, dibujada. Bien. Algunas preguntitas. Acá. ¿Cuál se lo dejo para hacer usted? El árbol de Navidad se lo dejo para hacer usted. Este arbolito que queda acá. Muy bien. Definición. Se llama eje de simetría de una figura aquella recta o aquel eje que al ser tomado como una simetría axial hace que todos los puntos de la figura tengan su simétrico en la misma figura. O sea que la figura se transforma en sí misma. ¿Sí? A eso se llama eje de simetría de una figura. Y acá hay una serie de preguntas. Primera, ¿cuántos ejes de simetría tiene un triángulo? Amplío la pregunta. 4, ¿puede ser? ¿Cuántos ejes de simetría tiene un triángulo? Pregunto. La respuesta es no. La respuesta es no a esa pregunta, ¿sí? ¿Cuántos ejes de simetría tiene un triángulo? Si es escaleno, si es isósceles o si es equilátero. Si es equilátero, ¿puede ser 1? No. Se me ocurre que si es equilátero serían la cantidad de vértices más el punto medio de una de las... ¿Cuántos ejes de simetría tienen? ¿Sí? O sea, una 6. recta. 6 puede ser, No. porque las Una mediatrices recta. no la cuenta como... Primero, para cada uno de estos hay una respuesta distinta. ¿Sí? Primero. Si es escaleno, si es isósceles, si es equilátero. Hay una Si es respuesta equilátero, distinta. 3. ¿Cómo? 3 puede ser, 3. ¿Para cuál? Equilátero. ¿Para cuál? Equilátero. Sí, el equilátero tiene 3. ¿Está bien? El equilátero tiene 3 ejes de simetría. Ahora vamos a ver cuáles son. Ahora vamos a por parte de acá abajo dice, en cada caso indique cuáles son. Después voy a charlar algunas cuestiones más. ¿Está bien? Respecto de esto. El escaleno no tiene ningún eje de simetría. No tiene eje de simetría. No tiene. El isósceles tiene uno solo. Un solo eje de simetría, el isósceles. Lo voy a dibujar acá rápido. Archivo nuevo. No guardar. Dibujo un triángulo isósceles así, a ojo, así muy rápido. El triángulo isósceles tiene un solo eje de simetría, ¿sí? Que es digamos, la bisectriz del ángulo opuesto a la base, si quieres llamarlo así, o la recta que contiene la mediana o a la altura, o contiene o la mediatriz de la base. Este es el eje de simetría. El único eje de simetría que tiene el triángulo isósceles es este. Yo le aplico la simetría axial a este triángulo respecto de este eje y se transforma en sí mismo. ¿Qué es ese eje? Repito, ese eje es o la bisectriz del ángulo opuesto a la base, para ubicarlo, ¿quién es? ¿Sí? Si la base es el lado más corto, si quiere, ¿está bien? Más chiquito, porque lo pone horizontal, ¿está bien? O es la mediatriz de la base, ¿sí? O también es la recta que contiene la altura del triángulo isósceles, porque la altura es justamente el segmento DB, voy a sacar la ¿sí? El segmento DB es altura de ese triángulo isósceles, ¿sí? O la recta que contiene a la mediana. La mediana es un segmento que une el punto medio de un lado con el vértice opuesto. Justamente, en el triángulo isósceles, la altura
la mediana, la mediatriz y la bisectriz coinciden todas. ¿Está bien? Y ese es el eje de simetría del triángulo isósceles. En el caso de un triángulo equilátero, ¿sí? Las tres a las alturas, o las medianas, o las mediatrices, o las bisectrices coinciden todas, ¿sí? Tiene tres ejes de simetría, el equilátero. Tiene tres ejes de simetría, el equilátero. Mucho texto acá, pero no importa. Pregunto, ¿cuántos ejes? Ya vamos a ver triángulos. Tengo una unidad de triángulos. ¿Cuántos ejes de simetría tiene un cuadrado? 4. 4. Indique en cada caso cuáles son. ¿Cuáles son? Las 4 mediatrices con el punto centro. Las 4 mediatrices con el punto centro. O sea, serían 2 mediatrices porque 2 se van a cortar porque es un cuadrado. Si fuera un rectángulo también. Sí, en realidad no son 4 mediatrices coinciden, 2 y 2 coinciden, a lo que me decís. Sí, bueno. En realidad se llama base media eso. En el cuadrilátero, en el triángulo también, se llama base media aquel segmento, aquella recta que une dos puntos, o que pasa por dos puntos, que son los puntos medio de lados. Vamos a hacer esto, a ver, archivo nuevo. No guardar. Dibujo un cuadrado cualquiera. Fácil. Esta recta se llama base media, o segmento este que une dos puntos medios de lados no consecutivos. En el caso de un cuadrilátero se llama base media. Y esto también es base media. ¿Está bien? Ahí tengo dos ejes de simetría que son las bases medias. Pero tengo dos ejes más de simetría. Las diagonales. Las diagonales. Este también es eje de simetría. Y este también es eje de simetría, ¿está bien? El cuadrado tiene 4 ejes de simetría, que son las bases medias y las diagonales. O digamos, las rectas que contienen a las bases medias y las rectas que contienen a las diagonales, porque los ejes son rectas, no son segmentos, ¿está bien? La base media es un segmento y la diagonal es un segmento. ¿Pero se entiende el concepto? En el caso de un cuadrado, tiene 4 ejes de simetría, que son las rectas que contienen a las bases medias, ¿sí? Y a las diagonales. Muy bien. No guardar. En el caso de un rectángulo, 2. ¿Cuántos ejes de simetría tiene? 2. 2. Coincido con usted, 2. ¿Solo 2? Sí, solo 2. Para el resto. Porque las diagonales no forman. Exactamente, las diagonales no, ¿sí? Las bases medias, sí, voy a corregir para que la base media me quede bien más, ¿sí? La base media, que sería esta recta, y esta recta, ¿sí? Transforman al rectángulo en sí mismo, ¿sí? Pero las diagonales no son ejes de simetría en el caso del rectángulo. Fíjese, yo trazo una diagonal. ¿Está bien? Cuando le aplico el eje de simetría acá, la simetría axial, perdón, a este cuadrilátero respecto de este eje, ¿qué pasó? No me quedó igual, me quedó otra cosa. ¿Está? En el caso del cuadrado sí no hay problema. Si esto fuese un cuadrado, no hay problema. Si fuese un cuadrado, sí me da lo mismo. Pero si es un rectángulo, no me da lo mismo, ¿sí? El rectángulo tiene 2 ejes de simetría, ¿sí? Y el cuadrado tiene 4 ejes de simetría. En el caso del cuadrado son las bases medias y las diagonales. En el caso del rectángulo son solamente las diagonales, las bases medias. ¿Sí? ¿Cuántos ejes de simetría tiene una circunferencia? ¿Dos? Todos los que pueda medir. ¿Cuántos son todos? ¿Infinitos? Sí, Infinitos. infinitos. Cualquier recta que pase por su centro es eje de simetría. Cualquier recta que pase por el centro de una circunferencia es eje de simetría. Cualquiera. Ah, está bien. Que pase por el centro. Si no, no.
tengo una circunferencia, cualquiera. Cualquier recta que pase por el centro, pase por acá, cualquier recta, cualquiera, la pongo ahí, simetría axial de la circunferencia respecto de este eje, me da la misma circunferencia, ¿está bien? Ahora, si la recta no pasa por el centro, y le aplico la simetría axial, me da otra cosa, ¿sí? Simetría axial de la circunferencia respecto de este eje. Ahí sí me da otra cosa. ¿De acuerdo? Pero cualquier recta que pase por el centro, cualquiera, por más que yo mueva la recta acá, la imagen siempre es la misma. Hay dos circunferencias acá, está la E y la E'. Hay dos. Y yo la recta la muevo y no cambia la imagen, ¿está bien? Cualquier recta que pase por el centro es eje de simetría de una circunferencia. Bueno, y para ir terminando, vamos a hacer la introducción a lo que sigue, que es simetría central. Muy bien. Si acá la simetría central es como si, en realidad es más simple que esto, acá se complica un poco la forma, pero es más simple que esto. Ya simetría axial ya está. A ver, si yo a un segmento le aplico una simetría axial respecto de un eje, y a su imagen, o sea, respecto al eje E1, al segmento AB le aplico una simetría axial respecto al eje E1, me da el segmento A', y a su reflejado o homólogo le aplico otra simetría axial respecto a un eje perpendicular al E1, obtengo otra imagen que es el B segunda a segunda. El B segunda a segunda, ¿sí? Repito, al segmento AB le aplico una simetría axial respecto al eje E1, me da A'B'. Y a A'B', o sea, la imagen de AB respecto de la simetría axial respecto al primer eje, le aplico otra simetría axial, pero repito, un eje perpendicular al E1. El E2 es perpendicular con el E1. Me da otra imagen, que es el segmento A segunda, B segunda o B segunda, A segunda. ¿Está bien? A segunda, B segunda es la composición de dos simetrías axiales de ejes perpendiculares. Bueno, existe un único movimiento que transforma el segmento AB en el segmento A segunda, B segunda. Y eso se llama simetría axial. ¿Sí? Es más fácil que la simetría central, perdón. Y es más fácil que la simetría axial. Es directamente diametralmente opuesto, mirá. El punto A respecto del punto de intersección de los dos ejes. Respecto del punto de intersección de los dos ejes. Que es este punto O. A está acá, A segunda es el diametralmente opuesto. Con un compás lo transformo ahí, del otro lado. No hace falta la escuadra, que es más simple que. La simetría central es más fácil que la axial. Pongo la regla entre el punto de intersección de los ejes perpendiculares y el punto que quiero reflejar, trazo la recta y con el compás traslado el punto acá, el diametralmente opuesto. ¿Y cómo obtengo B segunda? Pongo la regla entre el punto que quiero reflejar y el punto de intersección de los ejes perpendiculares, y con el compás traslado el punto acá. Y me da el segmento A segunda, B segunda. Esa es una simetría axial, simetría central, perdón. Sí. Entonces, sería como un giro de 180 grados. Exacto, me sacaste la palabra de la boca, te iba a decir. También es un giro de 180 grados, de más 180 o de menos 180, ¿sí? O por acá, ¿sí? La simetría central es un giro de 180 grados, positivo o negativo, no importa en qué sentido lo haga, me da una simetría central. O también es una simetría, la simetría central es una composición de dos simetrías axiales de ejes perpendiculares. Y el centro de rotación, o el centro de simetría central, es el punto de intersección de las dos rectas perpendiculares. Acá medio complicado, mucho trabalenguas, ¿está bien? Pero es eso. Acá no voy a entrar ahora en esto, pero es eso. ¿Sí? Este nuevo movimiento, que es la composición de dos simetrías axiales, ¿sí? Ahora voy a explicar eso que dice ahí. Es un nuevo movimiento que se llama simetría de centro, simetría central, respecto de un centro, no respecto de un eje. Y como dijo un compañero, muy bien, es exacto, cuando veamos giro, vamos a ver que el giro también es una simetría central de 180 grados. Es justamente el diametralmente opuesto. Justamente en una circunferencia, el punto está diametralmente opuesto, está a 180 grados, está del otro lado. 180 grados para el otro lado. En un sentido de giro o en el sentido contrario. Más 180 o menos 180, no importa. En qué sentido lo gire, hacia la derecha o hacia la izquierda, sentido de la hojas del reloj. O contrario, voy al mismo punto.
esto que dice acá es que la composición de simetrías axiales no es cerrada, porque yo aplico una simetría axial, ¿sí? Y vuelvo a aplicar una simetría axial respecto de otro eje y no vuelvo al principio. O sea que la composición de simetrías axiales no me da otra simetría axial. No, perdón, no tengo que volver al principio. No hay ninguna simetría axial que aplicada sobre el segmento AB me dé el segmento B segunda a segunda. No hay simetría axial. No existe ninguna que haga que el segmento AB se transforme en el A segunda, B segunda. Porque aparte de otra cosa, como yo apliqué 2 veces una simetría axial acá, y yo invertí el sentido del plano y lo volví a invertir, ahora el segmento AB tiene el mismo sentido que el segmento A segunda, B segunda. Cosa que el del medio no lo tiene. Porque como cada simetría axial invierte el sentido del plano, si yo lo aplico 2 veces, invierto, vuelvo al sentido original del plano. ¿Está bien? Pero en el caso de acá, el intermedio que está acá, la prima de prima, no tiene el sentido del plano, está invertido el sentido del plano, respecto al plano original. Pero bueno, esto fue una charla sobre simetría axial. Repito, la que viene, que es central, es más fácil que esta, porque ya no tengo que usar escuadra, solamente regla y compás. Es el diametralmente opuesto, el que está del otro lado del eje centro de simetría. Ahora no tengo que trazar perpendiculares, es mucho más sencilla la que sigue. Pero ahora no es simetría respecto de un eje, es respecto de un punto. El que está del otro lado del punto. Los puntos están del otro lado, son opuestos. Se llama simetría central. Profe, y el eje de simetría, ¿cuál sería el que el que estaba a 180 grados de la figura o es el que hace 2 veces? No hay ninguna simetría axial que transforme la primera en la segunda, en la tercera. No hay ningún eje de simetría, acá no existe ninguna simetría axial que transforme, no existe, por eso no es cerrada, es lo que expliqué recién. No hay ninguna simetría axial que transforme AB en A segunda, B segunda, no existe, no hay forma, no hay manera. Yo quiero poner un eje en algún lado para que se transforme acá, en este, y no va. Te lo hago acá, mirá. Archivo nuevo. El eje de simetría central sería el E2 ahí. El centro de simetría central es el punto de intersección de las dos simetrías axiales. Ok, el punto de intersección ya de los entendí. ejes perpendiculares. Pero mirá esto. Ejes. Cuadrícula. Yo voy a dibujar acá un segmento. Cualquiera, ¿está bien? Y una simetría central ahora. Simetría central de este respecto de este. Central. ¿Está bien? Ahora voy a dibujar una recta. Una recta, cualquiera. Un segmento en una recta. Después la voy a ir moviendo, ¿sí? Le voy a aplicar una simetría axial a este segmento respecto de esto, ¿sí? Por más que yo mueva la recta, pues si me la muevo, la voy moviendo, ¿sí? A ver si logro que me quede en el mismo lugar. Por más que me quede muy parecido, ¿está? Está invertido, fíjate vos. No existe ninguna simetría axial que transforme AB en este segmento, que transforme este en este. No existe simetría axial. Porque aparte, por más que logre yo hacerlo coordinar, fíjate que el AB y el A'' es una simetría central respecto del centro C. Por más que yo le quiera hacer un axial, y te puedo decir, uy, sí, ahí lo estoy, van a coincidir, en algún momento van a coincidir. Por más que lo haga coincidir, están invertidos. No me da lo mismo. ¿Sí? Nunca me da lo mismo. Por más que yo quisiera hacerlo coincidir, no puedo igualmente, pero fíjate vos, A está arriba y acá está abajo. B está arriba y acá B está abajo. Porque, ¿qué ocurre? ¿Por qué no existe ninguna simetría axial que transforme este segmento en este?
Porque yo de acá a acá, de AB a B', invertí el sentido del plano. Y después, cuando lo apliqué de vuelta, la simetría, volví a invertirlo. La simetría axial invierte sentido. Si yo, entonces me quedó ordenado de vuelta al plano. Y si yo aplico una sola simetría axial, me lo va a cambiar el sentido del plano. Nunca voy a llegar a estar como al principio. Porque tengo que aplicarlo 2 veces para que me vuelva a ordenar el plano, el sentido del plano. Es medio complejo de entender en palabras, explicarlo. Pero no existe ninguna simetría axial que transforme una sola, que transforme AB en A segunda, B segunda. Si una composición de 2, o de 4, o de 6, o de 8, de pares de simetrías axiales. Como acá hay una composición de simetrías axiales, que son la composición del E1 compuesta con la del E2. Acá tengo la composición, mirá. Al segmento AB le apliqué, esto se lee al revés siempre, cuidado. Vayamos aprendiéndolo, ¿sí? Le aplico la simetría de eje 1 compuesta con la simetría de eje E2. Y me da el segmento A segunda, B segunda. Me da ese segmento. Pero no hay ninguna simetría axial que transforme este en este siendo una sola la simetría axial. Tiene que ser por lo menos 2 o pares. Por esto el sentido de giro del plano, de orientación del plano. Es demasiado complejo, demasiado texto. Profe, sí. Profe, los pares de eje de simetría pueden estar en cualquier posición. Donde vos quieras. No, para una simetría axial son perpendiculares. Para la central, digo, para hacer dos simetrías axiales. Son perpendiculares. Tienen que ser perpendiculares. Pero es que la posición puede ser cualquiera, digamos. O sea, el giro que tengan puede ser cualquiera. Sí, tiene que ser perpendiculares en el centro de simetría, ¿verdad? Lo que vos decís, mirá, a ver, lo muestro acá. Preguntan cosas complejas ustedes, ¿sí? Pero no, sí, en el centro de simetría sí, pero digo. Archivo nuevo. Archivo nuevo. No guardar. Aplico un segmento o un triángulo, no importa, un triángulo. Para que no sea un segmento. Una simetría axial central respecto a este punto. Simetría axial central, perdón, a este respecto a este punto. Me da eso que está ahí. Ahora voy a dibujar dos rectas perpendiculares. Una recta que pase por acá. Una recta. Y una perpendicular a esa recta que pase por acá. ¿Está bien? No importa, son perpendiculares. Ahora voy a hacer esto. Son perpendiculares, sí, no importa. Le aplico a este triángulo, al ABC, una simetría axial respecto a este eje. ¿Qué pasó? Hice una central. ¿A qué hice ahí? Le aplico a este triángulo una simetría axial respecto de este. Y a este le aplico una simetría axial respecto de este. Caigo sobre ese que está ahí. ¿Está bien? Es lo mismo que la simetría central original que yo había hecho. Por más que la recta esté en cualquier lugar, mirá, yo me voy a mover las rectas ahora, mirá. El resultado siempre es el mismo. Lo que cambia es el intermedio. No sé si fue tu pregunta. Esa es la pregunta. Mientras sean perpendiculares en el centro del eje de simetría central, no importa dónde estén, no importa que sean, si son perpendiculares en este punto, ¿sí? El resultado va a ser siempre el mismo, mirá. No importa dónde sean. Le aplico una simetría axial respecto de este, después una perpendicular, pasa por el, y vuelvo al mismo resultado. No importa dónde esté. Las dos axiales de eje perpendiculares que pasan por el centro de simetría central y la simetría central son la misma. A ver. Con esto cierro porque voy a complicarle la cabeza y voy a romper la cabeza a todos acá. Cosa que se pregunta en los finales. Cualquier movimiento se puede componer como composición de simetrías axiales. Si los ejes son perpendiculares, es una simetría central. Vamos a ver después, vamos a preguntar. Si los ejes son paralelos, es una traslación. Este viene acá y de acá viene acá, como si lo estuviera trasladando. Y si los ejes son oblicuos, es un giro. Porque este viene acá, después viene acá, es como si fuese un giro. ¿Está bien? O sea, cualquier movimiento, la simetría central, la simetría central, la traslación y el giro
se pueden hablar, se pueden hacer como un único movimiento, que sean composiciones y simetrías axiales. Es un lío, pero prefiero hacer una traslación o hacer dos simetrías axiales. Pero bueno. Rotación y traslación, vendría a ser como gira la Tierra. Cualquier rotación, cualquier traslación, ¿sí? O una simetría central se puede componer como producto de simetrías axiales. Si son de ejes perpendiculares, es una simetría central. Si son de ejes paralelos, es una traslación. Si son de ejes oblicuos, es un giro. Eso es una pregunta que en el final se hace. O sea, de paso, no la tiene que saber ahora. La vamos a ir practicando y se va a volver a repasar antes del cierre de la unidad, ¿está bien? Pero ya que me preguntan, vamos diciendo. Cualquier movimiento, cualquiera, se puede armar como composición de simetrías axiales. Que es la que arrancamos, vista la primera, la más difícil, digamos, si querés. La más difícil de dibujar para mí es el giro, porque tiene mucha transportador, mucha línea, ¿sí? Bueno, yo le dije, ya cierro con esto, le dije al otro curso, tenemos un PowerPoint, donde están todos los movimientos, que no lo subimos con Patricia, porque después le cambiamos el orden, ¿sí? Se lo voy a pasar igual, porque aparte de PowerPoint hay enlaces para ir a YouTube, donde están ahí cómo hacer. No es con GeoEnso, no sé, nunca conseguí ese programa que usa, ahí nos llama, no sé cómo se llama el muchacho que lo hace, yo en el PowerPoint puse, agradecemos a no sé cuánto, que es el autor de esos videos, ¿sí? Hay 4 videos, lo voy a pasar para que lo vean, es un PowerPoint, pero aparte, cada vez que cierra cada movimiento, hay un enlace para ir a YouTube para ver cómo hace esos movimientos, ¿sí? Ahí ponen las escuadras arriba del papel. Esto es un video, o sea, un programa de geometría dinámica también, pero no lo consigo, no sé cuál es. Le agradecí a la persona que lo hizo, pero el programa GeoEnso que yo tengo no me gusta mucho para usar esto, ¿sí? Bueno, chicos, nos vemos el lunes. El lunes ya espero pasarles los vectores corregidos, ¿sí? Buenísimo, profe, gracias. Listo. Nos vemos el lunes. Buen fin de. Gracias, profe. Nos vemos. Profe, chao. Profe, buen fin de. Chao, profe. Nos vemos.